Bien, muchachos, entonces vamos a empezar a hablar ahora de las propiedades de las transformaciones lineales y algunos pues términos que vamos a necesitar también para seguir avanzando en esta temática. Para eso pues vamos a iniciar primero con un teorema. Vamos a empezar aquí, teorema. Y el teorema dice lo siguiente: si nosotros tenemos una función, una aplicación que va del espacio vectorial V en el espacio vectorial W, que además de ser función es una transformación lineal, vamos a escribirla de esta manera, es una transformación lineal, entonces vamos a colocar aquí tres propiedades que va a cumplir toda transformación lineal. Vamos a escribir aquí tres propiedades: primera, segundo y tercero. Bien, la primera lo que dice es lo siguiente: si usted envía el 0 del espacio V, recuerden que nosotros aquí tomamos elementos de V y lo enviamos en elementos de W. Si nosotros evaluamos el 0 de V, nos va a dar precisamente el 0 de W. Eso es lo que nos dice la transformación. La primera propiedad. Segunda propiedad, lo que nos dice es lo siguiente: si nosotros vamos a evaluar a menos U, esto va a ser lo mismo que T evaluado en U. Esto pues para todo U que esté en el espacio vectorial V. Bien, ¿qué más nos dice? Otra propiedad: si voy a transformar la resta entre V menos U, esto es lo mismo que la transformada de U, de V, menos la transformada de U. Esas tres propiedades tenemos ahí, que de hecho pues son sencillas de demostrar. Vamos a colocar aquí nuestra demostración. Entonces vamos a empezar con la primera. Bien, entonces lo que dice es, veamos cuánto nos da evaluar T de V0. Recordemos que nosotros el vector 0 de V lo podemos ver como el 0 escalar, el 0 de los reales, ¿sí? Esto es en los reales, multiplicado por cualquier vector de V. ¿Listo? Lo podemos ver de esa manera: 0 por cualquier vector de V. Entonces, esto lo que me está diciendo es lo siguiente: T de el 0 por V. Voy a recordar por aquí por un ladito, qué significa que una función sea transformación lineal. ¿Listo? Voy a colocar aquí. Si T es TL, tenemos dos cosas, ¿cierto? Tenemos que T de la suma, T de U más B, es igual a T de U más T de V. Y lo segundo es que si tenemos T de un escalar por U, esto es lo mismo que el escalar por T de U. Y lo que vamos a usar es precisamente la segunda condición. Nosotros podemos sacar los escalares. Y aquí lo que tengo es un escalar multiplicado por un vector. O sea que el escalar lo puedo sacar. Y esto me daría, esto me quedaría que es igual a 0 por T de V. T de V ya es un vector de W, ¿sí? Si multiplico cualquier vector de W, entonces aquí sería 0 por cualquier vector de W, me da precisamente el 0 de W. Esto para todo W en W. O sea que aquí lo que me está dando es que esto es igual precisamente a lo que queríamos. Esto es igual al 0 del espacio W. ¿Sí? Una demostración sencillita. Bien, la segunda también se demuestra a partir de la definición de transformación lineal. Lo que tenemos es lo siguiente: T de menos U. U es lo mismo, menos U es lo mismo que escribir menos 1 multiplicado por U. Y aquí podemos usar precisamente la segunda propiedad: el escalar sale. Entonces me quedaría que esto es menos 1, colocarlo aquí, menos 1 multiplicado por T de U. Y menos 1 por T de U es lo mismo que menos T de U.
y ahí ya queda demostrado precisamente nuestra segunda propiedad. Y por último, pues la tercera, que nos dice cuánto nos da t de v menos u. Resulta que la propiedad que nosotros tenemos nos dice, usted puede partir las sumas, la transformada a una suma, como la suma de las transformadas. Pero aquí no tenemos una suma, sino que tenemos una resta. Sin embargo, eso lo podemos reescribir de esta manera. Podemos escribir como t de v más menos u. Nos quedaría de esta manera. Y así entonces nos quedaría que es igual a t de v más t de menos u. Y si usamos la propiedad anterior, la propiedad 2, lo que tenemos es que esto va a ser igual a ¿quién? Esto va a ser igual a t de v menos t de u. Y ya pues tenemos demostrado nuestro teorema, sus tres ítems. Bien, esas son las primeras propiedades que nosotros tenemos aquí. Ahorita más adelante vamos a estudiar, vamos a ejemplificar estas propiedades. Por lo pronto vamos a empezar con algunos otros términos. El siguiente término que lo vamos a definir es el kernel o el núcleo de una transformación. ¿Listo? Entonces vamos a hablar de una definición. Entonces en este caso vamos a decir lo siguiente. Si T es una aplicación que va de V en W, una transformación lineal, ¿sí? Si tenemos una transformación lineal, entonces el núcleo de T o kernel de T, bueno, kernel sobre todo se usa mucho en inglés, pero aquí por lo general lo vamos a usar es como núcleo. ¿Listo? Esta es la forma como lo voy a trabajar. Y vamos a decir denotado por también la notación. Pues la notación que vamos a usar nosotros es esta, nu de t. ¿Listo? La notación que se usa para kernel es de esta manera, kernel de t. Les coloco las dos notaciones y los dos nombres por si van a consultar o un libro diferente, dependiendo de qué libro consulten, van a tener las notaciones que estoy representando ahí. Entonces dice, el núcleo de T o kernel denotado por se define como, entonces es el siguiente conjunto. El núcleo de T va a ser los elementos del espacio de salida, que en este caso el espacio de salida es V, tales que esos elementos que yo tomo en este conjunto, al aplicarles la transformación, quedan efectivamente en el cero del espacio de llegada. Son aquellos elementos que se envían en el cero. Bien, esa es precisamente la definición de núcleo. Bien, si al caso llegan a verlo escrito como de esta forma, pues ya saben que simboliza exactamente lo mismo. Bien, además podemos definir, vamos a colocarlo aquí de una vez, la imagen de T, la imagen de la transformación lineal que denotaremos por R de T, bueno, yo la voy a colocar mejor, y M de T. Vamos a colocarla de esta manera. Es el conjunto de vectores de W que son imagen de algún elemento
son imagen de algún elemento en V. Bien, son imagen de algún elemento en V. Entonces, aquí pues vamos a escribirla de la siguiente manera. La imagen de T, y se escribe como los elementos, los W en W, tal que, vamos a colocarlo aquí en palabras, existe algún V en V tal que T de V es igual a nuestro W. Esa es la definición. En algunos libros ustedes podrán encontrar que la denotan por R de T. Realmente esto, si ustedes pues lo quieren ver como funciones, como nosotros trabajamos en funciones, esta de aquí, esta imagen, es lo que nosotros en el curso de cálculo 1 llamamos el rango de la función. ¿Sí? Esto sería lo mismo que nosotros llamamos el rango. Solamente que aquí, como estamos hablando ya de transformaciones lineales, ya le colocamos el nombre de la imagen. Imagen de la transformación lineal. Bien, listo. Entonces vamos a empezar a trabajar con algunos ejemplos. El primero, vamos aquí, siguiente página, colocar algunos ejemplos. Vamos a colocar aquí el primero. Entonces vamos a colocar la transformación que va del espacio V en el espacio W, tal que a cada elemento aquí lo envía en T de V igual a 0. Esta función, esta transformación, nosotros ya, pues de esta ya habíamos hablado, ya hemos dicho que era la transformación nula. Transformación nula. Bien. Y en este caso, pues vamos a mirar quién sería el kernel y quién sería el rango. ¿Listo? Entonces, bueno, revisar las propiedades anteriores no lo haremos porque realmente esta función es muy trivial. Entonces solamente vamos a mirar la definición de kernel y la definición de imagen. Entonces, pensemos en quién sería el núcleo, de nuestra transformación lineal. ¿Quién va a ser? Entonces recordemos que aquí nos dice, son los elementos del conjunto de salida tales que la transformación los envía al 0. Entonces, en este caso, para esta función, ¿cuáles elementos son enviados en 0? Entonces, aquí lo que nos está diciendo es, todos los elementos son enviados en 0. O sea que todos los elementos acá, que son enviados al 0, es precisamente todo el espacio vectorial. Todo V. Ese es precisamente el núcleo. Ahora, la imagen, ¿quién sería? La imagen de T. Entonces recuerden que ustedes lo que tienen que hacer es mirarlo, si lo quieren ver como una función, lo que estaríamos hablando sería del rango. En este caso estaríamos hablando de una función, entre comillas, una función constante. Cuando nosotros teníamos funciones constantes, recuerden que el rango era precisamente la constante. O sea que aquí en este caso, ¿qué voy a obtener? Voy a obtener que la imagen va a ser precisamente el conjunto formado únicamente por el 0 de W. Esa es precisamente la imagen de T. Bien, en este caso pues no era necesario hacer muchas cuentas, ¿sí? Pero eso es lo que tenemos ahí. Bien, vamos a hacer otro ejemplo. Segundo. Entonces vamos a tomar la siguiente. Vamos a tomar una transformación que vaya de Rn en R a la n también. Bien, y lo que vamos a hacer es lo siguiente. A cada elemento aquí x lo vamos a enviar en T de x, donde T de x va a ser A multiplicado por x. ¿Listo? Donde A es una matriz fija de orden m por n. Una matriz fija. ¿Listo?
Bien, en este caso, ¿quién sería el núcleo de T? Núcleo de T. El núcleo de T. Entonces, en este caso dice, van a ser los X en Rn, en el conjunto de salida, bueno, aquí el conjunto de salida pues resulta ser igual, los X en Rn, tal que A por X me da ¿qué? Me da precisamente el vector 0. Y si ustedes recuerdan, esto de acá, nosotros ya le habíamos puesto un nombre. Esto era el núcleo de la matriz A. ¿Sí? Bien. Y además, si nosotros miramos la imagen de T, sería igual a ¿quién? Sería igual a los Y en R a la N, en el conjunto de llegada, que es R a la N, tal que A por X me da Y. Esto para algún X en R a la N. Y esto nosotros lo que hemos llamado la imagen precisamente de A. Por eso es que esta notación, precisamente a partir de esto es que se define el núcleo y la imagen. Se nombran de esta manera, porque coinciden precisamente con el núcleo de la matriz y la imagen de una matriz. Y más adelante vamos a ver que toda transformación lineal se va a poder representar como el producto de una matriz por un vector. Bien, estos ejemplos que planteé acá pues son muy amplios, ¿sí? Bueno, son muy generales. Vamos a colocar uno más específico. Entonces vamos a ir a la página siguiente y vamos a colocar aquí tercero. Y vamos a colocar una transformación lineal ya más específica que vaya de R2 en R3. ¿Listo? Y lo que va a hacer es lo siguiente. Aquí va a tomar un vector en dos componentes, ¿cierto? Porque partimos de R2. Y lo que va a hacer es enviarlo, vamos a colocar aquí, que lo envía al siguiente vector en R3, que lo que hace es lo siguiente. La primera coordenada me la deja X, la segunda coordenada me deja Y, y la tercera coordenada me da X más Y. Bien, vamos a colocarle X menos Y. Dejémosla de esta manera. Bien, esa es nuestra transformación lineal. Bien, sin embargo, pues hasta el momento no sabemos que sea transformación lineal, o sea que el primer paso sería demostrar que sí es transformación lineal. Entonces aquí yo se los dejo a ustedes de tarea. T es una transformación lineal para que ustedes pues practiquen y revisen la cuenta. Si es o no una transformación lineal. De hecho sí lo es y lo voy a usar para poder resolver los ejemplos. Bien, lo primero que voy a hacer es ejemplificar precisamente la primera propiedad que nosotros definimos hoy, que es esta. Siempre que yo envíe el 0, me cae en el 0. Y vamos a mirar que es cierto. Veamos, ¿quién sería el 0 de R2? Entonces, el 0 de R2, ¿quién es? Entonces nosotros ya sabemos que es el vector 0,0. Y el 0 de R3, pues nosotros sabemos que es el vector 0,00. Bien, nos quedaría de esa manera. Entonces vamos a mirar, vamos a simplificar que cuánto me da T evaluado en, vamos a colocarlo mejor como columna, T evaluado en 0, 0. ¿Cuánto me da? Entonces recordemos que aquí lo va a enviar a un vector de 3 componentes y lo que hace es, la primera componente coincide con la primera componente del vector inicial, la segunda componente coincide con la segunda componente y la tercera componente es la resta de componentes. ¿Y esto qué me da? Esto me da precisamente 0, 0, 0. O sea, me da el 0 de R3. El 0 de R3. Bien, entonces ahí tenemos, ahí sí un ejemplo de que se envía el 0, siempre se va a enviar el 0 de R2 en el 0 de R3. Voy a colocar aquí la notación, voy a cambiarla un poco. Voy a simplemente desplazar esto para acá y vamos a escribirlo así. Por este lado lo que tenemos escrito es T evaluado en el 0 de R2. ¿Sí? Eso es lo que tenemos nosotros ahí.
t evaluado en I0 de R2. Bien, ahora vamos a hablar de quién sería el núcleo y quién sería la imagen. ¿Listo? Entonces lo que nos dice es lo siguiente. Núcleo de t va a ser igual a ¿quién? Va a ser igual a los vectores en R2, o sea, serían cosas de este estilo, x, y en R2, tales que t evaluado en xy, me dé precisamente el 0 de R3. Esa es la notación, pero ahí no tenemos específicamente cuál sería el conjunto. Entonces vamos a hacer las cuentas. Aquí lo que me dice sería lo siguiente. Esto es, los xy, voy a escribirlo mejor como columna, en R2, tal que, ¿esto cuánto me da? Según la definición, miremosla aquí, dice que es igual a xy, x menos y. Entonces esto va a ser xy, x menos y. Nos queda de esa manera. Y esto debe ser igual al vector 0 de R3, o sea, al vector de 3 componentes con todas las componentes 0. Nos queda de esta manera. Bien, y ahora miren lo que tenemos. Un vector va a ser igual, dos vectores son iguales, si componente a componente son iguales. Entonces, aquí me está diciendo x vale 0 y y vale 0. Y además x menos y vale 0. Entonces de aquí lo que tenemos es precisamente lo siguiente. xy en R2 tal que x es igual a y igual a 0. Eso es lo que obtenemos. O sea que en este caso lo que obtenemos realmente es que el núcleo de nuestra transformación es igual al vector 0, 0. Ese es el núcleo de nuestra transformación. Es el único vector que es enviado al 0. Y ahora veamos quién sería precisamente la imagen de nuestra transformación. ¿Listo? Entonces vamos a la siguiente. ¿Quién sería im de t? Entonces recordemos que por la definición estos van a ser los elementos, vamos a colocarlo aquí, los y en R3, vamos a colocarlo como xyz, los xyz en R3, ¿sí? Tales que t de xy, vamos a colocarle aquí para que no nos queden las mismas componentes, t de alfa 1 alfa 2 es igual a x yz. Eso es lo que obtenemos. ¿Listo? Son todos los vectores que se van ahí. Sin embargo, esto que tenemos nosotros escrito acá como imagen, realmente no es práctico para encontrarlo. ¿Listo? Entonces, como no es del todo práctico, vamos a buscar una forma que sea más rápida de calcular precisamente nuestra imagen, que va a ser precisamente a partir de lo que dijimos anteriormente. A partir del ejemplo anterior, resulta que más adelante nosotros vamos a decir que una transformación la podemos representar como un producto de una matriz, y la imagen pues la podemos calcular precisamente como la imagen de la matriz. Entonces nos va a quedar más sencillo de encontrar precisamente pues quién es la imagen de nuestra función. Bien, vamos a hablar de qué propiedades tienen el núcleo y la imagen. ¿Listo? Entonces para eso vamos a hablar ahora de un teorema. Y el teorema dice lo siguiente: si t es una transformación lineal
que va de V en W. Una transformación lineal. Entonces, tenemos dos propiedades acá, 1 y 2. La primera es la siguiente. El núcleo es subespacio, de V. Recordemos que esto lo podemos denotar como NU de T subespacio de V. ¿Listo? Y la otra propiedad que tenemos es que la imagen de T es subespacio, pero del conjunto de llegada. O sea, en este caso de W, y esto lo podemos denotar como IM de T subespacio de W. Bien, eso es lo que tenemos. Aquí rápidamente vamos a recordar, para poder pasar a hacer la demostración. Recordemos que, bueno, voy a recordar aquí, sobre todo con este, que es la que voy a mostrar. Si nosotros vamos a mostrar que el núcleo de T es subespacio de V, lo que tenemos que hacer es dos cosas. La primera, tomar dos elementos, a colocar aquí alfa 1, alfa 2 en el núcleo de la transformación y mostrar que la suma está en el núcleo, que la suma está en el núcleo de la transformación. Y lo segundo es tomar K por alfa 1, ¿sí? Vamos a colocar aquí K en los reales y alfa 1 en el núcleo de T y mostrar que K por alfa 1 también pertenece al núcleo de T. Bien, entonces estas dos cosas las voy a hacer para demostrar 1, 2 se lo voy a dejar a ustedes como tarea. Bien, entonces voy a hacerla aquí. En la siguiente voy a hacer la demostración. Vamos a hacer la demostración. Entonces primero vamos a demostrar que el núcleo de T es un subespacio de V. Bien, entonces vamos a tomar dos elementos. Voy a llamarlos B1 y B2. Entonces sean B1 y B2 elementos que están en el núcleo de T. ¿Qué significa que estén en el núcleo de T? Esto es T de V1 es igual a 0, ¿sí? Que estén en el núcleo, recuerden, la definición de núcleo son los elementos que al ser evaluados en la función, en la transformación, nos dan 0. Entonces, si V está en el núcleo, T de V me da 0. Y si V2 está en el núcleo, T de V2, pues me da 0 también. T de V2 me da 0. Bien. Ahora lo que yo debo mostrar, o lo que me preguntan a mí es, ¿V1 más V2 está en el núcleo de T? Esa es la pregunta. Y para eso, ¿qué debería pasar? Entonces, debo mirar cuánto me da T de V más V2. ¿Sí? Si la suma está en el núcleo, entonces al transformar la suma me debe dar 0. Y resulta que sí. ¿Por qué? Porque T es una transformación lineal. Esto es igual a T de V1 más T de V2. ¿Y esto es igual a quién? Al 0 de W más el 0 de W. Y 0 más 0 nos da el 0. Aquí, como trabajamos 0 vector, lo colocamos de esta manera. Y aquí ya pues demostramos la primera parte. Ahora, lo segundo. Entonces vamos a tomar sea K en R y V1, vamos a colocarlo V en V. ¿Listo? En el núcleo de V, perdón. En el núcleo de T. Esto es como V
está en el núcleo de T, entonces tenemos que T transformado en V me da el 0. Y ahora la pregunta en este caso es, ¿será que K por V pertenece al núcleo? Al núcleo. La pregunta es esa, si pertenece o no al núcleo. Entonces para eso, para saber si pertenece al núcleo, tenemos que mirar cuánto me da la función, cuánto me da transformar precisamente K por V. K por V, ¿qué me da? Como K es un número real, podemos aplicar la propiedad de la definición de la transformación lineal, y esto es igual a K por T de V. Y eso sería K por, de esto de acá tenemos que KT evaluado en V me da 0. Y K por 0 me quedaría nuestro 0 vector. Entonces ya demostramos que se cumplen las dos condiciones. Se cumple esta y esta. Por lo tanto, entonces vamos a escribirlo aquí abajo. Así queda demostrado que el núcleo de una transformación lineal es un subespacio vectorial del conjunto de salida. ¿Sí? Nos queda eso de esa manera. Y ustedes, para que lo hagan como tarea, colocarlo aquí, en la página siguiente, sería lo segundo, sería demostrar que la imagen de T es un subespacio del conjunto W. ¿Listo? Entonces esto queda a modo de tarea, para que me muestren qué hacen precisamente con esta demostración, a ver cómo les va. Demostrar que la imagen es precisamente un subespacio vectorial del conjunto de llegada. Bien, como son espacios vectoriales, como son subespacios vectoriales, el núcleo y la imagen, entonces uno de hecho ya sabe que son espacios vectoriales en sí. Por lo tanto, ya uno puede pensar en hablar de dimensión de M, del núcleo, y dimensión de la imagen. ¿Listo? Entonces, a partir de ello, nosotros podemos definir precisamente, o vamos a hacer precisamente hablar de quién sería la dimensión del núcleo, o sea, a pensar quién sería la dimensión del núcleo y quién sería la dimensión de la imagen. ¿Listo? Que eso pues va a ser precisamente una definición que van a ser con las que vamos a empezar nuestro siguiente video.